Hola y bienvenido a este video tutorial sobre la división sintética. Esta es la parte 1, que es cuando sí conocemos el divisor de nuestra división sintética. La división sintética se utiliza para llevar a cabo una división de polinomios, pero tiene una restricción. Necesitamos que el divisor, el binomio de ese divisor, sea de grado 1 y tiene que ser un binomio de grado 1. También se utiliza la división sintética para factorizar polinomios de tercer grado o mayores. Recordemos un poquito cómo nos pueden presentar la división de polinomios. El más común es este, donde tenemos el signo de división entre los dos polinomios. Podemos tener esta otra versión en donde la única diferencia es que cada polinomio está dentro de un paréntesis. Podemos tener esos dos puntos que quieren decir división también, en lugar del signo de división que conocemos. Lo podemos tener escrito literal con palabras, o lo podemos tener representado como una fracción o como un cociente. Recordemos que el dividendo es el polinomio que tenemos del lado izquierdo o en la parte superior de la fracción, y el divisor siempre se va a encontrar después del signo de división o de la palabra entre. O en el caso de la fracción, pues en el denominador. Muy bien, vamos a hacer ese ejemplo de división sintética. Siempre que queramos hacer una división, ya sea mediante el método largo o con división sintética, lo primero que tenemos que hacer es ordenar ambos polinomios, tanto el dividendo como el divisor. El orden es descendente del exponente más grande al más pequeño. Siempre el término independiente, es decir, el término que no tiene variable, irá al final. Por lo tanto, si nosotros ordenamos dividendo y divisor, obtenemos eso que está ahí. Primero m cúbica, después el término con m cuadrada, el término con m al exponente 1 y el término independiente menos 8 al final. Y en el divisor pues tenemos primero la m y después el término independiente. Ahora vamos a tomar todos los coeficientes del dividendo y los vamos a acomodar en este arreglo rectangular que tenemos ahí en la parte superior. Vamos a acomodarlos siguiendo ese orden descendente. Los coeficientes son los números que acompañan a nuestras variables y pues en el caso del término independiente pues es todo el término. Y los vamos a escribir de esa manera en la parte superior de ese pequeño rectángulo que quedó del lado izquierdo en la parte superior. Después de que acomodamos los coeficientes del dividendo, ya en orden, vamos a tomar el término independiente del divisor, que lo conocemos como C en el teorema del factor. En algunos otros libros utilizan otra letra, pero bueno, es el término independiente del divisor y lo vamos a escribir del lado derecho de los coeficientes que escribimos hace unos segundos, pero con el signo contrario. ¿Y por qué con el signo contrario? Bueno, pues hay algo que conocemos como el teorema del factor, en donde nos dice que para que ese divisor sea un factor del dividendo, es decir, para que lo pueda dividir exacto sin que nos sobre nada, pues ese divisor tiene que ser igual a 0. Nuestro divisor en esta división es m más 8. La única forma en que ese divisor sea 0, pues es que m tenga un valor de menos 8 para que esa suma nos dé 0, ¿no? Se trabaja como una ecuación lineal muy sencillita. Por eso es que escribimos el menos 8. Ya una vez que tenemos ordenados nuestros coeficientes y que tenemos nuestro divisor, ya podemos empezar con la división sintética. Bien, lo primero que vamos a hacer es nada más verificar que nuestros cocientes del dividendo estén acomodados en la parte superior, que nuestro divisor esté bien escrito con el signo contrario. Ojo, no dije que va a ser negativo, con el signo contrario. Si ese divisor fuera un m menos 8, entonces la única forma de que eso sea 0 es que m sea 8 positivo y yo escribiría mi divisor como un 8 positivo. Y después de que terminemos esta división, los números que obtengamos en la parte inferior, en ese rectángulo que quedó en la parte de abajo del lado izquierdo, esos van a ser nuestra respuesta, nuestro cociente. Ok. Primer paso va a ser bajar el primer coeficiente de nuestro resultado hasta nuestra respuesta. Es decir, primer coeficiente 1 lo vamos a escribir en nuestra respuesta. No siempre va a ser un 1.
puede ser cualquier otro número, en este caso es un 1 y lo vamos a bajar a nuestra respuesta. Después vamos a multiplicar nuestro divisor por el primer coeficiente de la respuesta. Menos 8 por 1 nos da menos 8 y ese número lo vamos a escribir en la segunda columna. Y después vamos a hacer la reducción de la segunda columna, vamos a sumar o restar esos términos respetando los signos y eso nos da un 6 positivo que escribimos en la parte inferior de nuestra respuesta como el segundo coeficiente. Y vamos a repetir esos últimos dos pasos hasta que terminemos con la división. Ahora vamos a multiplicar el divisor por el segundo coeficiente de la respuesta. Esa multiplicación nos da menos 48 que escribimos ahora en la tercera columna y hacemos la reducción de términos o la suma resta de esa columna. 47 menos 48 nos da menos 1 y lo escribimos como nuestro tercer coeficiente en nuestra respuesta. Volvemos a repetir esos dos pasos. Ahora vamos a multiplicar el divisor por el coeficiente de la tercera columna. Esa multiplicación nos da 8 positivo que escribimos en la cuarta columna y hacemos la reducción de esos términos, la suma o resta, que en este caso nos da 0. Y aquí terminamos la división. Ahora necesitamos ver cómo vamos a escribir la respuesta. Bueno, pues recordemos que el término más grande de nuestro dividendo era m cúbica y que lo estamos dividiendo entre una m a la potencia 1. Y recordemos que en la división se restan los exponentes, lo que quiere decir que los exponentes de nuestros términos de la respuesta tendrán o empezarán con un exponente menor que el original. Entonces la primera columna será una m cuadrada, la siguiente una m, la tercera será nuestro término independiente y el último numerito, que en este caso fue 0, pues va a ser nuestro residuo. Por lo tanto, mi respuesta será de la primera columna una m cuadrada, de la segunda un más 6m y de la tercera un menos 1 como término independiente y sin residuo porque pues es un 0. Vamos a intentar un segundo ejemplo. Vamos a ordenar estos polinomios para poderlos acomodar en nuestro arreglo rectangular. Pero al momento de acomodarlos nos damos cuenta de que nos falta un término entre el menos 24x cuadrada y el más 10. Nos falta algún término que tenga una x al exponente 1. En estos casos lo que hacemos pues es simplemente completar con un 0x para ya poder hacer nuestra división. Si el término que nos faltara fuera la x cuadrada, pues lo completamos con un más 0x cuadrada. Y ya una vez que completamos y ordenamos, ya podemos empezar nuestra división. Entonces, vamos a tomar los coeficientes del dividendo y los vamos a acomodar en ese arreglo rectangular en orden descendente. X cuarta, x cúbica, x cuadrada, x a la 1 y nuestro término independiente que señalamos ahí y los escribimos todos. Ahora vamos a tomar el término independiente del divisor, que es s más 4, y lo vamos a escribir con signo contrario porque recordemos que la única forma de que ese divisor sea 0 pues es que x valga menos 4. Muy bien. Y estamos ahora sí listos para comenzar. Vamos a bajar el primer término de nuestro dividendo. Lo vamos a bajar ahí a nuestra respuesta, el primer coeficiente. Ahora sí, vamos a hacer los pasos 1 y 2, 1 y 2 hasta terminar la división. Esto es, vamos a multiplicar el divisor por nuestro primer coeficiente de la respuesta. El resultado de la multiplicación lo escribimos en la segunda columna y llevamos a cabo la suma o resta de la segunda columna, que en este caso nos da menos 6, que escribimos en la parte inferior, en nuestra respuesta, nuestro cociente. Y vamos a repetir esos pasitos otra vez. Ahora vamos a multiplicar el divisor por el segundo coeficiente de la respuesta. Esa multiplicación nos da un 24 positivo que escribimos en la tercera columna. Llevamos a cabo la suma o resta de la tercera columna. En este caso nos entrega un 0. Repetimos. Vamos a multiplicar ahora el divisor
por el tercer coeficiente de la respuesta. Esta multiplicación nos da 0. Vamos a hacer la suma o resta de la cuarta columna, pues 0 más 0 es 0. Y escribimos en nuestro cociente, o nuestra respuesta en la parte inferior. Vamos ahora a multiplicar el divisor por el cuarto coeficiente de la respuesta. Esta multiplicación nos entrega 0 y pues la suma de 10 más 0 nos da 10. Y pues bueno, ya terminamos el algoritmo de esta división. Ahora tenemos que ver cómo va a quedar nuestra respuesta. Recordemos que los términos de nuestra respuesta siempre tendrán un exponente menor al inicial, por lo tanto, la primera columna será una x cúbica, la segunda x cuadrada, la tercera una x, nuestro término independiente, y aquí tenemos un residuo diferente de 0. Y les voy a enseñar cómo escribir la respuesta cuando nos sobra algo diferente de 0. La respuesta en estos casos, cuando tenemos un residuo diferente de 0, es el que se muestra ahí. Vamos a escribir nuestro cociente y después más o menos esa fracción en donde vamos a tener el residuo en el numerador y el divisor en el denominador. Les explico. Recordemos que nuestro cociente es esa parte que nos quedó ahí. Por lo tanto, en cuanto al cociente, tenemos 1x cúbica o x cúbica nada más, menos 6x cuadrada. Ahora vamos a ver cómo se escribe esa fracción. Esa fracción, una cosa importante es no escribimos el 0x ni el 0 del término independiente porque no es necesario, ¿no? Ahora sí vamos a ver cómo se escribe esa parte del residuo. El residuo quedaría de esa manera y les explico por qué. Ese signo más o menos nos está diciendo que escribamos el signo del residuo. Como aquí nos sobró un 10 positivo, pues nosotros vamos a escribir un 10 ahí después de nuestro cociente. Después el residuo pues es el 10 que nos quedó de la división sintética que escribimos en el numerador. Y por último el divisor, que recordemos que es ese x más 4 que teníamos al inicio, que escribimos en el denominador. Y así queda nuestra respuesta de la división sintética cuando tenemos un residuo diferente de 0. Nada más como una nota, es importante saber que cuando tenemos un residuo, pues eso quiere decir que el divisor no es un factor del dividendo. Es decir, que el x más 4 no puede dividir de forma exacta al divisor x cuarta menos 2x cúbica, bla, bla, bla. Y es importante saberlo, lo vamos a comentar más en la parte 2 de esta serie de división sintética. Ahora, ya que viste el procedimiento, es momento de que practiques tú. Te voy a poner este ejercicio por si lo quieres hacer. Te recomiendo que le pongas pausa al video, te avientes todo el procedimiento desde ordenar ambos polinomios, hacer todo el algoritmo de la división sintética y yo te voy a mostrar la respuesta en unos segundos más. Pero ponle pausa al video e inténtalo tú. Listo. La respuesta de esta división sintética es x cuadrada menos 6x más 8. ¿Cómo te fue? Si tuviste la misma respuesta que yo, pues bueno, te quedó muy claro el algoritmo. Y si no, pues es cuestión de regresar el video y repasarlo de nueva cuenta. Muchas gracias por ver este tutorial. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más tutoriales. Hasta pronto.